¿Cómo estás, Luben? ¿Cómo estás? O sea, de verdad, ha sido un trabajo, yo no sé cómo decirlo, pero ha sido bastante desordenado este tema de poder conversar, que ha sido bien difícil. Pero ay, aquí Sí. estamos, eso es lo más importante y estoy sumamente feliz porque hacía mucho tiempo que no hacía un en vivo. Creo que fue el último contigo, la verdad es que no lo sé. Voy a empezar a hacer otros porque ya los tengo programados. Y bueno, programados no sé si aquí, pero sí por lo menos por YouTube van a empezar a salir una cantidad de entrevistas interesantes. Luben, antes de Qué bu- comenzar, es que estoy aquí viendo un poquito si volteo es porque estoy viendo el mapa, el horóscopo sobre Marte Ah, caramba. retrógrado. Sí, 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 sí. Es que yo les quiero confesar a todos que a mí el tema de Marte retrógrado me viene dando vueltas desde antes de que, de que comenzara esta retrogradación, porque ya veníamos con el Venus Star Point, con ese Venus y ese Sol en el último grado de Libra y después con el eclipse en el primer grado de Escorpio, un eclipse de Sol que todos decían que, bueno, ciertamente había un cambio y una transformación en nuestros paradigmas relacionales. Pero ahorita, con este Marte retrógrado, que Marte también rige Escorpio, rige Aries, pero definitivamente está generando desde Géminis un cambio de perspectiva cognitiva, y bueno, por eso es que vengo, yo dije, tengo que hablar con Luen, para que nos aclare un poco, porque es que se dice tanto de las confusiones, porque además está muy comprometido ese Marte retrógrado en toda su fase, comenzó el 31 de octubre, va a pasar por el punto medio, que va a ser el día 8 de diciembre, bajo la fuerza de una luna llena en el mismo grado, 16 grados de Géminis, y va a llegar hasta el grado 2, hasta el grado 8 el día 12 de enero, cuando comienza entonces cambia de fase y vuelve a estar directo, pero todavía tiene que atravesar de nuevo todo Géminis y todo este proceso llevará hasta marzo, cuando finalmente salga de este signo. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero ¿qué tengo yo que ver con todo esto si yo no soy Géminis? Pero es que no tiene nada que ver que tengas el Sol o no tengas el Sol en Géminis o la Luna, cualquier otro planeta. Porque definitivamente el recorrido en grados que hace Marte desde el grado que ya empezó en el grado 25, 24 del signo de Géminis y llega hasta el grado 8, obviamente estamos hablando de un gran espectro que desde ese punto y por ángulo puede estar tocando cualquier planeta de tu mapa natal. Entonces, claro, al tocarlo por ángulo se refleja un comportamiento de asuntos no resueltos. Y ahí es cuando sale o aquello que estaba como galopando, porque Marte va adelante, ¿no? Marte es un planeta de acción, un planeta de iniciativa, un planeta del deseo, del el querer, el logro, ¿sabes? De ser el primero, el líder, muy, muy del signo Aries, y al mismo tiempo su energía se ve frustrada, se ve detenida, es una asincronía, es interesante ver cómo no hemos coincidido a pesar de que tenemos unas ideas fabulosas, porque ideas hay, claro que hay buenas ideas, porque además el signo opuesto, que es Sagitario, está ahorita ya transitando el Sol, está Venus, está Mercurio, está la Luna, que ya se generó la Luna nueva en Géminis en el grado 1, y ahora vamos hacia la Luna llena. En fin, hay una cantidad de energía mutable que nos está dando muchas opciones, muchas ideas y oportunidades que se están presentando, pero hay asincronía. No estoy tan segura o tan seguro de querer esto. No estoy muy claro porque es que aquello otro, es decir, hay un desorden, parece un Mercurio retrógrado, pero peor que Mercurio retrógrado, porque la acción no se compagina con el momento. Entonces, claro, ahí entra el tema de la frustración. Marte retrógrado puede hacer muchas cosas. Eh, Aquí hay una frase de Gibran que dice, tu alma en ocasiones es un campo de batalla en el cual tu razón y tu juicio libran una guerra contra tu pasión y tus apetitos. Entonces, así Qué como bueno.
Qué bueno, ¿no? Eso es una frase muy de Marte retrógrado, porque no es que no quiera, es que está retenido. Y es Es- como he visto, como proyectos se han caído cuando están sumamente anunciados que esto es lo que viene, hacia allá vamos, y de repente hay un giro y se cae el proyecto. Y no so, cuando hablemos de proyectos y pongámosles el sinónimo, puede ser relaciones, fácilmente. Y ahora con la luna llena, que voy a tener ahora un en vivo con Juan Carlos Gómez en un par de días, también, también psicólogo, pero astrólogo, en relación a Marte retrógrado y la luna llena en Géminis. Es interesante ver porque toda luna llena habla de nuestra manera de relacionarnos desde ese ángulo de nuestra carta natal. Vamos a entender que las cartas, los mapas natales, están compuestos por 12 signos y todos los signos los tenemos todos nosotros. Y cada uno de ellos representa un área de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestra manera de desenvolvernos, de cómo asumimos, de cómo no asumimos, que cómo somos en ciertos aspectos de nuestras vidas. Y cuando esa casa, ese espacio está tocado por un tránsito o por un eclipse o por una revolución solar o por un... Es que tengo que decir esto y ya te voy a dar la palabra porque es importante que la gente que se está yo conectando estoy embelesado, no te preocupes. Sigue, por y ya, favor. y ya. Hay algo interesante que quiero que todos ustedes entiendan sobre los tránsitos. Los tránsitos son sumamente importantes porque ellos revelan y materializan ciertas situaciones, pero ellos no están solos. Es decir, cuando un astrólogo realiza un estudio como tal, no solo debe ver la carta en tránsito con respecto a tu mapa natal, ¿ok? Esa combinación. Es que tienes que ver la revolución solar, tienes que ver las progresiones secundarias, tienes que ver las direcciones primarias. Entonces, estamos hablando de 4 cartas que son sumamente importantes. La revolución solar, los tránsitos, las progresiones, el, las direcciones primarias y hay otras direcciones que van a indicar si ese evento como tal, sea el eclipse, sea esta luna llena, sea algo, el cambio de Júpiter de un signo al otro, que va a ser ahora el 20 de diciembre, al signo de, de Aries, pasa de uno al otro. Y así sucesivamente, cuando Saturno también pase al signo de Pisces, ¿qué está sucediendo en tu mapa con respecto a estas otras, a estos otros horóscopos que son importantes de ver? Entonces, claro, cuando a mí me preguntan, o le preguntan a cualquier astrólogo, mira, pero es que yo tengo el sol en cáncer, ¿qué me va a pasar? Ya va, hay que ver todo el contexto porque es sumamente importante. Claro, uno le puede decir en línea general qué puede suceder, pero no necesariamente va a pasar. Por eso es importante ver todo, todo, para darle una respuesta muy puntual a quienes necesiten saber sobre su destino próximo. Pero claro, no hay nada que no se pueda modificar. Esto es importante entenderlo, porque la astrología no determina. Uno termina siendo lo que uno, cómo asumes tú estas circunstancias por las cuales estás atravesando y cómo las vas a manejar. Bienvenido, Lumen Manso, psicólogo casi astrólogo, porque Caramba, ya lo qué tengo, vara. te tengo pillado, como dicen aquí en España. Definitivamente sabes tanto de simbología que, bueno, nada, sí, yo te dije el otro día, ponte a leer un poquito de astrología y ya comienzas a manejarla. Es que es Es fascinante. Mayra, fascinante. gracias. De verdad, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con tu gentil audiencia. Sí, a ver, mira, todo lo que tú nos estás planteando, eh, pues caramba, implica de verdad sacar el recurso clave que se llama flexibilidad como mecanismo de adaptación. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando uno está frustrado, uno siente dolor. Es una experiencia dolorosa. Y la fantasía es quítame el dolor ya. Y bueno, mira,
Lo primero, si estás frustrado, tente paciencia. El el primer elemento, tente paciencia. Siempre va a haber una diferencia entre lo ideal y lo real. Y el asunto es que, claro, a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre y por eso planificamos, proyectamos, deseamos cómo quiero que sea mi futuro en tal cual situación. De alguna u otra forma, el podernos pintar escenarios de futuro nos da tranquilidad en el presente. Pero vivir demasiado en el futuro genera ansiedad. Mucha. Exacto. Entonces, esa contradicción es cotidiana. Oye, pero ya va, me dicen vivo en el presente. Perfecto. Sí, aprende a conectarte con el presente. Aprende a tener hábitos que te den placer cotidiano. Eso es muy importante, más todavía cuando hay una crisis. Los pequeños placeres que uno logre echar mano en medio de una crisis. En estos días estaba viendo en un documental, se estaba haciendo un análisis psicológico a Ujú. soldados que están en pleno frente de guerra en Ucrania. Imagínate tú, claro, por favor. Y claro, ahí tú indagas, ven acá, hablando ya no tanto para las cámaras, no tanto para la propaganda, ¿cómo estás haciendo para no volverte loco? Le decía el investigador. Y este hombre decía, mira, en este puesto donde estoy, siempre me doy un minuto para poder conectarme con el amanecer en la mañana. El hombre puede que esté en las peores circunstancias, pero siempre se conecta con el amanecer en la mañana y se conecta con los seres queridos y se conecta con el momento en que estará abrazando nuevamente a su hija y a su esposa cuando regrese del frente. Él dice que eso es lo que lo mantiene vivo. Cierto. Eso es lo que mantiene vivo. Y tú ves que no es el único verbatim. Así ha pasado a lo largo de la historia. Las personas que estaban en Auschwitz, los que sobrevivieron, era porque tenían la capacidad de conectarse de alguna u otra manera con la experiencia que iban a tener después de haber pasado este trance. La diferencia entre un conductor profesional y un conductor normal en una investigación que se hizo colocándole cascos con dispositivos llamados eye trackers son pequeñas cámaras que apuntan hacia el ojo mientras que una cámara central está apuntando hacia el frente. Por lo tanto, tú sabes a dónde está viendo la persona según va avanzando. Se colocaron en esta pista a un grupo de conductores normales y a un grupo de conductores profesionales de carreras. Y en una de las curvas, a propósito, se había derramado mucho aceite para que el carro se coleara, derrapara y fuese a dar contra una pared hecha con ¿cómo es? Bloques de paja, de Ajá. manera de que no iba a haber un golpe fatal, ni mucho menos. Pero es una pared y se está saliendo el carro del camino. Entonces, tu reacción normal es de querer que el carro vuelva a la carretera, obviamente, vuelva al camino. Nos pasó. Todos los conductores normales, en el momento del derrape, de la coleada del carro, iban contra el muro, todos querían que el carro volviese a la carretera, pero ninguno dejaba de ver el muro con el que se iban a dar el tortazo, el golpe, el choque. Y adivina qué pasaba, todos chocaban. En cambio, la gran mayoría de los conductores profesionales, por más que el carro estuviese yendo contra la pared, sus ojos siempre estaban colocados hacia el camino al cual querían volver, hacia el punto a donde querían ir. Y el carro iba hacia allá. Qué interesante. Mira lo que pasa en nuestra cotidianidad. Si estamos frustrados, es porque ya nos dimos el golpe con el, Con posiblemente nos dimos el golpe con el la muro. pared. Pero sirve para que te des cuenta de qué estabas haciendo antes. ¿En qué te Sí. estabas fijando? ¿En la pared o te estabas fijando hacia dónde iba a ir? En medio de la crisis, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Qué me soluciona? Lo primero es saber a dónde voy a volver. Siempre se puede caer, Mm, pero te puedes volver a levantar o no. Hay un viejo adagio claro. japonés que dice, no importa que te caigas 7 veces, siempre y cuando sepas que te vas a levantar 8. Entonces, Sí. lo primero para manejar la frustración, oye, es verdad, hay que asumir que la vida va a estar llena de eventos negativos, de eventos que me van a producir dolor, tristeza, ansiedad. Eso es parte de la vida, es normal. Más bien, cuando uno se vuelve profesional de vivir, entonces uno aprende, como sabes,
oye, pero ajá, ya yo sé que me voy a derrapar, pero ¿para dónde es que voy a tener que volver? Siempre se puede recomenzar, Siempre. pero la fantasía de que el dolor se vaya de una sola vez, mira, el dolor hay que vivirlo, pero Claro, depende de cuánto tiempo me voy a quedar pegado en esa experiencia, ¿no? Cuidado con eh, eso. es muy interesante toda la exposición que estás dando. Sí va a quedar grabado, las personas están preguntando, sí va a quedar montado. Eh, lo que sucede en este instante es simplemente una energía que se suma a una cantidad de transformaciones que hemos estado viviendo y no de ahora. Esta historia, para darle un comienzo, ¿ok? Yo lo pondría desde el momento en que el COVID nos invadió a todos, de una u otra forma, ¿no? Esto hizo que de alguna manera nos reformuláramos en todo sentido. Tuviéramos que tener que, había una palabra interesante, volver a crear algo sobre lo ya conocido. Es decir, yo sé hacer esto, cómo yo pongo a funcionar mi negocio, mi relación, porque todo se cambió de lugar. Pero por supuesto eso no ocurrió en el momento. Eso comenzó a fluir de una manera y las direcciones se fueron abriendo. Muchas cosas cerraron, otras comenzaron a abrirse. En nuestras vidas, yo no quiero irme a lo global, yo quiero ir a lo personal. Para lo global están las noticias. Yo quiero llegarle a las personas que tienen su historia y que tienen algo importante que contarnos. Pueden dejarlo aquí abajo también, por escrito. Es que nos hemos visto desafiados por las circunstancias, pero eso siempre nos va a ocurrir. Esté un fenómeno como el COVID, o sea, el clima, que puede ser muy cambiante, o puede ser una guerra que también nos llegue, no de inmediato las consecuencias, sino ahora en el invierno, por ejemplo. Y así sucesivamente estamos viendo cómo nos van alcanzando situaciones no previstas en nuestras vidas. Y nosotros hemos seguido con nuestras vidas, por supuesto, haciendo las cosas que sabemos hacer. Pero aquí ese es el desafío por el cual hemos tenido que pasar. Cuando Marte entra en fase retrógrada, yo me pongo a pensar, porque yo nací con Marte retrógrado, no, Marte en Géminis, en el grado 3 para que los astrólogos sepan lo que están por aquí, en el grado 3 de Géminis. Y tengo un Marte desafiante, un Marte en cuadratura a Plutón. ¿Eso qué significa? Que no me dejo, simplemente no me dejo. Géminis es un signo mutable. ¿Qué significa? Igual que Sagitario, que definitivamente buscaremos todas las opciones y nos haremos flexibles ante las circunstancias, pero no significa que vamos a parar, porque además Marte en Géminis es ingenioso, es cambiante, es elocuente, tiene muchas características. Entonces tú dirás, bueno, pero tú tienes Marte en Géminis. No, no, es que tú ahora tienes a Marte en Géminis. Luben ahora tiene a Marte en Géminis. Todos tenemos ahora a Marte en Géminis, con la posibilidad de generar un cambio de perspectiva, porque Géminis es la mente, Géminis es la palabra, Géminis es la interacción más inmediata con el otro. Entonces tenemos la oportunidad, y además Mercurio en este momento, que es el regente de Géminis, está en Sagitario, está en una relación con Venus, porque están viajando juntitos, por lo tanto, aquí se está hablando de algo que puede trascender a, a nuestra cotidianidad. Es ir más allá de lo normal. Entonces, Sagitario es de un signo de mucho idealismo, de visiones, de una visión muy amplia, de ir hacia una dirección. Sí, hay ideas, claro que las hay. El tema es que no podemos seguir comportándonos ni pensando como antes. El tema es que nos vamos a equivocar, sí, obviamente nos vamos a equivocar,
Ciertamente, ¿por qué? Porque Marte ahora está en desafiado, digo desafiado para darle el nombre a eso, a la cuadratura, por Neptuno, que está, él es el que diluye, él es el que se encarga de que las cosas sean no tangibles, que no te identifiques, fíjate, que desafía la validez de tus ideas, porque empiezas a dudar. Entonces, todo eso está ocurriendo en este momento, pero con un propósito importante. El propósito es que vamos a cambiar, vamos a ir a unas nuevas direcciones una vez que Marte se ponga directo y nos va a hacer ver que ese plan inicial, ese plan de acción hacia donde nosotros estábamos dirigiendo el esfuerzo, que algunos se habrán trancado, otros simplemente no van. Pero si no van es porque hay algo nuevo, porque Marte es lo nuevo, es la iniciativa. Una vez que se ponga directo, 15 días después, aproximadamente hacia finales de enero, vamos a ver algo absolutamente fascinante, porque va a ser así, va a ser un shot. En ese momento el Sol va a estar en trígono a Marte y el Sol es la conciencia y nos va a iluminar desde el signo de Acuario, ¿ok? Va a ser un trígono a Marte ya en fase directa y vamos a tener unas ideas absolutamente nuevas. Ahí va a comenzar algo realmente tan importante que nos va a caer en rebote de alguna forma y tú vas a decir, menos mal que no, menos mal que pasé por esto otro. Gracias a Dios no lo acepté o gracias a Dios no se dio. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es absolutamente nuevo. ¿Tú sabes que hay algo que le gusta a Géminis? La variedad. Si tú a Géminis, en cualquiera de sus sabores, formas, le pones una tarea monótona, Dios no puede con eso, no puede. Estoy hablando de un verdadero Géminis, ¿no? Esa frustración que hoy podemos sentir, esa rabia, esa pasión, porque además Marte cuando está retrógrado tiende a ser hasta infantil en sus reacciones. Yo lo estoy poniendo bonito porque puede ser absolutamente fuerte cuando hay desacuerdos y nos vemos desafiados en nuestra mente y en nuestras acciones, en nuestra forma de actuar, en lo que estás diciendo, porque tú me estás diciendo eso, cuando nos sentimos provocados. Pero ciertamente con este Marte retrógrado nosotros podemos llegar a conocer nuestras propias reacciones. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo nací con Marte en Géminis y cada vez que ese Marte en Géminis me toca por algún evento, créanme que yo me muerdo la lengua, porque si no, Es porque que sale la pasión. la flexibilidad es el Sí, principal recurso adaptativo en momentos total. como los que estás nombrando, ¿no? Sí, Fíjate. ¿Por qué? Porque, bueno, hay planes de acción. ¿Y qué pasa cuando un plan de acción no fragua como se tenía pensado? O te adaptas o te adaptas. No hay otra alternativa. Y ahí está la diferencia de la flexibilidad como elemento que te va a permitir adaptarte rápidamente a las nuevas circunstancias de cambio. En el COVID, la gran crisis mundial, pues mira, hay que ver el tamaño de la crisis, pero hay gente que salió beneficiada y hay gente que definitivamente dijo, mira, gracias a eso cambié mi vida radicalmente y fue para un mejor espectacular. Y cantidad de veces yo recuerdo que con esto que tú estás diciendo de, caramba, esas situaciones en las que comienzas a dudar, cómo la gente a veces cuando está determinada en un plan de acción y empieza a dudar, percibe eso como increíblemente incómodo. total. Y sí, hace falta determinación, pero por el contrario, qué bueno es que en algún momento te puedas cuestionar y echar un parado. Alto, ya va. ¿Realmente esto es? Déjame ver, calculo escenarios nuevamente. Eso a veces aclara, eso permite que en algún momento no te estrelles, porque estaba seguro de una situación, pero de repente la cosa cambió.
Yo recuerdo, había un caso de un médico, estábamos hablando en los tiempos en donde la neurocirugía estaba en plenos avances, estaba en pañales realmente. Y había toda una situación alrededor de un quirófano preparado, era una primera neurocirugía a cielo abierto, en condiciones controladas, era una operación muy particular. Eh, y resulta que en el hospital se va la energía eléctrica y los equipos de soporte fallaron. Por lo tanto, el quirófano queda a oscura en el momento más crítico de la operación. Cualquier persona en ese momento dice, ¿cómo puede pasar esto acá en este momento? Resulta que gracias a que se fue la luz, bueno, enseguida en el quirófano prenden linternas y siguen con la operación, tratan de, sí, validar, poner, afortunadamente los equipos de soporte respiratorio tenían una batería y ya ahí no había el riesgo de la pérdida del paciente por esa situación. Pero gracias a que en ese momento se fue la luz y alumbraron con las humildes linternas, el médico logró ver un ángulo por el sombreado que no estaba viendo con toda la iluminación. Y se dio cuenta que estaba a punto de cometer un grave error e iba a hacer una ablación en el punto que no iba. Y si eso ocurría, iba a dejar a la persona sin vista. Gracias a que se fue la luz, el paciente tuvo vista. En Mm. ese momento logró tener vista, logró conservar el regalo inmenso de la visión. A veces las cosas, como tú dices, te ocurren en el momento y nuestra rabia, nuestra frustración es enorme. Pero cuando lo vemos en perspectiva, tú ahí dices, agradezco todo lo que ha pasado, mira dónde me iba a ir. O los casos, conozco de primera mano, porque fue paciente mío, una persona que tenía, bueno, el trabajo de sus sueños logrado y tenía que ir a la ciudad de Mérida urgente para poder obtener ese trabajo de sus sueños logrado. Y la frustración, perdón, fue a la ciudad de Mérida. Dependía entonces que todo fraguara de que volviera a Caracas, a la ciudad de Caracas, en un tiempo determinado. Y la frustración fue enorme porque hubo un accidente de tránsito delante de él. Él iba de Jají a Mérida, una población a otra, perdió el vuelo y el avión se ha estrellado. Mm. Es Claro. decir, no tienes idea de toda la cantidad de frustración, rabia que le dio en ese momento. Y a los minutos porque él estaba frustrado armando un verdadero, bueno, berenjenal de quejas al chofer que por culpa de él no llegó a tiempo, perdió el avión y estaba en ese drama cuando escuchan que el avión se estrelló en Mérida. Eso fue un accidente de Santa Bárbara Airlines en aquella época que fue muy famoso y bueno, fue duro porque Claro. todos los pasajeros murieron ahí. Eso fue totalmente fatal. Entonces, mira lo que te ocurre, ¿no? Así, él se pudo dar cuenta de inmediato, pero cuando tú lo ves en perspectiva, tú dices, bueno, menos mal que no pasó esto. Ahora, qué interesante fuese que en el momento de la crisis, tú tuvieses entonces el tiempo de pararte, drenar lo que tengas que drenar, pero también ver la perspectiva e ir de lo más básico a lo más avanzado, pues. Ya va, un momento. Estoy completo, tengo salud. Ah, bueno, ya tengo un avance increíble. Ah, tengo a mis familiares, tengo esto, tengo aquello, ya tengo otro avance. Empieza por hacer chequeo de lo que realmente tienes y no te enfoques solamente en la pérdida inicial, porque en la perspectiva vas a ver que de alguna u otra forma lo que acaba de ocurrir es una fantasía de muerte, pero es una fantasía. Esa sensación de pérdida, lo más duro cuando uno sufre un revés, es la fantasía de muerte, pero es una fantasía. Se vive como una muerte y te impacta y te dan las consecuencias del duelo inmediatas. ¿Qué tal? Shock, negación, Wow. rabia, frustración, tristeza. Puedes tener incluso todas a la vez. Eso es enorme, todo dependiendo del tamaño del impacto, por supuesto, de lo que representa esa situación. Wow. Pero es una fantasía de muerte. ¿Y qué contrarresta la fantasía de muerte? Que tomes conciencia y conexión de que, hey, no te moriste, estás vivo, estás aquí, respira. Claro. Se puede seguir. Mientras uno esté respirando, uno puede seguir. Así Así que es. de ahí en adelante, ese es el primer elemento. Y fíjate que es muy distinto esto que yo estoy diciendo a negar.
las emociones. No, si te dio rabia, vívela, drénala, Ujú, date el permiso. Si te dio tristeza profunda, llóralo, sácalo, de acuerdo. hazlo. El problema está en que te quedes pegado allí. Pero inhibirlas es la raíz de la depresión profunda. Cuidado con eso, de la depresión clínica. Cuidado con eso. Reprimir las emociones en un principio es inadecuado. Ahora, canalízalas en una situación en que no generen impacto a los demás. Es decir, busca tu espacio y drénalo, pero drénalo. Busca tu espacio y drénalo, vívalo, conéctalo, pero no te quedes pegado allí. Ok, ya lloré, ya rabié, ya descargué, tengo que descargar más, bueno, vuelvo, me vuelvo, descargo más, lloro más. Ajá, salí, Permiso, hay ¿ahora qué que, o hago? sea, permitirse sentir. Es lo primero, porque muchas, a menos de que estés en medio de una emergencia, cuidado, en medio de la Claro, emergencia resuelve la emergencia, estoy en un incendio, claro, salgo, claro, después veré claro. qué hago, ¿no? Pero Claro. Sí, claro, 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 como vi pero hoy que salí a correr y había un carro incendiándose en la calle principal. Y bueno, lo primero en que pensé fue, claro, ya lo estaban apagando en el dueño del carro. Yo decía, por Dios, o sea, la frustración, la impotencia que puede provocar un evento que estás manejando y comienza a incendiarse tu carro, tu coche. y esto es Entonces, importante. Sí, termina, perdón, disculpa que te no, traje. no, eso sigue. Ojo, y es importante aprender a diferenciar que una cosa es el espacio para drenar y otra cosa es resolver la urgencia. Lo Claro, primero es resolver la urgencia. claro, Cuidado, en equipos de alto desempeño se mide mucho eso, se claro. experimenta mucho eso y se ve eso. La diferencia de un equipo de alto desempeño versus un grupo normal de personas, tú los ves en medio del problema, el grupo que no es de alto desempeño, empiezan a discutir en medio de la situación. Es así como el caso de que, no sé, hay un incendio en el apartamento. ¿Qué Eso hace se un ve equipo mucho de en las alto películas. desempeño? Busca la llave, abre, busca cómo Claro, apagarlo. Es decir, busca las dos cosas. Se puede apagar, empieza a resolver y ten la salida abierta. Esas son las dos cosas en donde todos tenemos que abocarnos, ¿no? por Pues supuesto. hay más de uno que empieza a discutir cómo dejaste la hornilla encendida, cómo dejaste Claro, eso ahí. Ya va, estás añadiéndole un problema al problema. es Eso es correcto. totalmente inadecuado, pero es frecuente, es Pero común. sí Cuidado. es importante lo que estás diciendo y quiero hacer hincapié en eso porque ahí es cuando se refleja la frustración de asuntos que no hemos resuelto con el otro. Háblese en Ajá. este momento la pareja, pero puede ser el hijo, o puede ser el compañero de trabajo, o puede ser el vecino, inclusive en algún área, pero el que nosotros manifestemos asuntos que están fuera del lugar o reaccionemos diciendo cosas que están fuera del lugar, ¿qué está reflejando la persona? Que no he resuelto algo, que estoy de gran insatisfacción con respecto a mi vida, no con la vida del otro. Y si te quedas enganchado es demostración de eso. Es Por decir, en medio supuesto, de la emergencia, miren, esto sí es importante. Si hay una ABC, en medio de la situación, salga de la emergencia, salga de la urgencia, salga. claro, Eso es lo lo primerito. No primero. discuta, salga, Sí, resuelva. Allí es un elemento clave. Ah, acabas de salir de la urgencia, drena, conéctate, date el permiso de entrar ahí en contacto y enseguida después soluciona. Pero no toda la vez. no Es un toda la vez. ABC. Pero es que Sale de la emergencia, una de las, drena, soluciona. esa es la oportunidad que nos está dando Marte retrógrado en Géminis. Por cierto, que la última vez que retrogradó en Géminis fue hace 15 años y no lo hizo en los mismos grados, sino que empezó en Cáncer, terminó en el grado 25 de Géminis, pero igual tocó a Géminis en un punto que es importante. A lo que quiero llegar es que Géminis, siendo el signo, el espacio que todos tenemos en nuestro mapa natal, es el que nos dice cómo nosotros nos comunicamos de cierta forma. Desde el ángulo en que se encuentre, no importa. En cualquier casa, seguramente comparten dos casas o comparte una, nada más una casa. O sea, depende de donde hayas nacido, en qué parte del mundo hayas nacido. Ese Géminis lo vas a tener en tu mapa natal. Ese Géminis dice cómo tú interactúas con los demás, dependiendo de donde tengas a Mercurio también. Pero es un espacio sumamente importante que ahora está limpiándose en cierta forma. ¿Por qué? ¿Qué hace Marte? Marte es,
Marte no es bonito, o sea, Marte definitivamente es agresivo, es un planeta de mucho ímpetu, de mucha pasión, y de hecho se le asocia con el cuchillo, es cortante, por eso es que hablamos de que esa ¿Y lengua, cómo, y la forma, cómo, y cómo eso atrae a Venus? Finalmente bueno, tuvieron a Eros de esa así combinación. claro, Es claro. interesante, Pero bueno, interesante tiene porque su parte, porque es que Venus lo trae a la calma. Pero cuando Marte está retrógrado puede ser reactivo. Entonces, ¿qué sucede? Que en lo positivo de este momento es reconocer que tenemos algunas frustraciones y tenemos pasiones no resueltas, pero pasiones negativas, porque la pasión es buena, o una rebeldía que no está, o estaba olvidada que ahora con Marte retrógrado tú dices, me está volviendo a suceder algo que yo tenía olvidado allá atrás, unas reacciones infantiles, cosa que yo pensé que eso no iba a volver a suceder, que nadie iba a poder sacarme de mi centro. Y resulta que sí. Y no solo te está sacando de tu centro, sino que te está haciendo recordar cosas que... o, oye, qué o, útil es o, eso. claro, Qué entonces, útil es lo que estás diciendo en este momento. Me acabas de recordar el caso de una paciente a ver, que cuéntanos. tengo en estos momentos, porque fíjate, lo mencionas así, la gente puede verse frustrada, pero de repente son unas oportunidades enormes que se traen. Es una paciente que, 40 y tantitos años, Uh o -huh, 39, ya está por ahí, está rondando eso. Y es una paciente que está trayendo a colación eventos de su pasado y ella ahora se está viendo rebelde. Ella dice, me estoy volviendo rebelde y me tiene preocupada, pero a la vez me tiene deseosa de esta rebeldía, porque al fin está conectando, es decir, cuando analizamos su historia, oye, es una persona que represión en la infancia, uh represión en la adolescencia, -huh. represión en las relaciones, siempre el que dirán, siempre el cuestionamiento externo, siempre vivir en función de la complacencia y las expectativas de las figuras primarias de autoridad, su papá, su mamá, de las figuras secundarias, los profesores, después en adelante los novios, y eran unos novios que caramba, siempre eran, tú sabes, eran unos novios celosos, celópatas, unos novios dominantes, unos novios que se parecían al padre en esos sentidos, y siempre el anhelo de complacerlo. Llegó en estas épocas, ya va un momento, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Y Eso. es producto de rebelarse, ¿no? Es decir, que ese rebelarse, ese cambio y empieza a recordar cosas del pasado, recordar esas cosas del pasado no resueltas pueden llegar a ser increíblemente útiles si se canalizan bien, ¿no? Claro, es que esa es la idea. Fíjate que está canalizada por ti, porque es que necesitamos muchas veces quien nos dirija. Y ahí voy con otro aspecto interesante que Marte retrógrado está teniendo desde el signo de Acuario. Y estoy hablando de Saturno, el gran contenedor, el de los límites. Marte en aspecto positivo con Saturno, ya de por sí, sin estar retrógrado, puede canalizar muy bien esa fuerza que tiene y esa iniciativa. ¿Qué sucede bajo la fuerza retrógrada de Marte? Que Saturno, que nos impone disciplina y además está en un signo de aire, un signo de pensamiento, igual que Géminis, que es un signo de pensamiento, nos puede ayudar muchísimo, además que ya Saturno está en fase directa y ya por salir, creo que más o menos en marzo, sale del signo de Acuario para entrar en Pisces. Pero lo positivo de Saturno es que él es un gran contenedor, ¿ok? Él es el que pone disciplina a las actividades. En este caso. Entonces, claro, cuando nosotros somos inteligentes cognitivamente, vamos a aclarar un poco qué significa ser inteligente cognitivamente, porque son términos un poco difíciles de digerir al momento, ya lo vas a decir. Pero justamente Saturno es el que se encarga de que nosotros usemos y nos ayuda incluso a reflexionar con ese Marte retrógrado, porque Marte al fin y al cabo tenemos que retroceder y ver realmente por qué estamos reaccionando de esta manera, pensando siempre que es el otro el que tiene la culpa, porque nos hace sentir de esta forma y nos hace reaccionar de esta manera.
pero realmente no somos nosotros, el otro es un reflejo de lo que me está sucediendo a mí y es el detonante. Entonces, la disciplina mental, ponerle orden a todas mis ideas y hacia dónde quiero dirigirla, Saturno nos va a acompañar, gracias a Dios, en este trayecto de Marte retrógrado. Oye, qué buen punto lo que estás mencionando, ¿no? La inteligencia cognitiva es básicamente la forma en que nosotros manejamos la información, Uh -huh. canalizamos la información a nivel mental. Hay gente que es muy reactiva y hay gente que es muy estructurada. Hay gente que es flexible con el manejo de la información y ahí está la creatividad, la capacidad de conectar una cosa con la otra y buscas conectores impresionantes, cómo Así es. relaciono, no sé, una salchicha con el osito Teddy. Y ahí sale una cosa creativa. Esto es un reactivo para unos creativos de una Claro, agencia de publicidad. Reaccióneme rápidamente un comercial en donde yo mezcle unas salchichas con el osito Teddy y ¡pum! Y ahí ya sale, improviso y tal. Eso es creatividad y esas conexiones claro, hablan claro. de conectores cognitivos y mientras más riqueza de conectores, mayores respuestas creativas hay. Pero entonces ese elemento de repente sí es muy etéreo y no tiene una estructura que la canalice, que la contenga. Ah, bueno, sí, mira, esto es el rubro tal, esto es el rubro tal, organización. Eso es lo que se llama plasticidad cognitiva, la habilidad de conectar muchísimo, pero a la vez darle estructura y orientación. Entonces, Estructura, mira, lo mejor Saturno, de los dos estructura. mundos, lo mejor de los dos mundos, Claro, conectores etéreos, increíblemente creativos, pero con una canalización, porque si se está en uno de los dos extremos, o te vuelves una cosa increíblemente etérea, siempre soñador, pero nunca concretas, o te vuelves increíblemente planificado, tal, una rigidez sorprendente y pasa todo lo que dijimos al principio, que bueno, no tiene flexibilidad. Y entre esos dos claro, polos, el equilibrio es el verdadero elemento, ¿no? A seguir. claro. Oye, creatividad, pero con canalización, con los pies en la tierra y ahí voy avanzando entre los dos mundos. El equilibrio dinámico, no estático. El equilibrio dinámico es la gran solución. Ahí la inteligencia cognitiva ayuda y el reto de la inteligencia cognitiva es saberla combinar con la inteligencia emocional. Mira todo lo que acabo de decir, pero en el mundo de las emociones. Y recuerda que el mundo de las emociones prácticamente determina el 90% de lo que seamos. Cuidado Sí, si no más, dependiendo. Somos seres emocionales, totalmente. predominantemente emocionales. Si fuéramos solamente intelectuales, bueno, nadie se endeudara, por ejemplo, pero fíjate que todo el mundo se endeuda de alguna u otra forma, se le sale de control, porque ahí es en donde tú ves que las emociones prevalecen a la hora de percibir el mundo, a la hora de decidir, a la hora de donde nos inclinamos. Entonces, todo esto que tú estás diciendo, mira, ajá, el equilibrio, Marte, sí, el tipo es fuerte, ¿no? Era el dios de la guerra, pero también era el dios de la primavera y la fructificación de la tierra. Los De la antiguos agricultura. grecorromanos marcaban el inicio y el final de las cosechas dependiendo de la aparición y el ocaso del planeta rojo en el firmamento. De ahí, Marte, marzo, el inicio de las cosechas, etcétera. Todo eso está implicado en nosotros. El día Marte era el día, sí, de la guerra, pero también era el día de la productividad. Se cobraba los martes en los antiguos romanos, ¿no? Y el miércoles empezaba otra vez el comercio, que es Mercurio, que además de ser dios de las comunicaciones, era el dios del comercio. Entonces, Sí, mira muy todo bien. lo simbólico que hay allí. Todo lo simbólico penetra nuestra vida cotidiana. Y lo Entonces, que estás diciendo es muy canalización. interesante, Ajá. que Mercurio, que está en Sagitario ahora, está en acuerdos con Venus, que también representa lo económico. Y seguramente Oye, hay algunos que están ajá. haciendo unos negocios importantes, Porque, proyectándose. pero es que mira nada más el símbolo, mira nada más el símbolo. Mercurio con Venus. ¿Qué puede pasar con eso simbólicamente hablando? No soy Claro, astrólogo, que conste, pero ajá, vamos a la semiótica. Oye, estás mezclando los negocios con el placer, Venus, el amor, el total. viernes. Qué casualidad, los viernes, el día más romántico de la semana, es el nombre de Venus y el cuerpo Sí, lo sabe. Entonces, fíjate, ¿no? sí, sí, sí. Todo esto está allí. Nosotros tenemos eh, 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 en nuestra simbología ya prácticamente toda la sabiduría para podernos desarrollar, saberla aprovechar, saberla bajar. Esto que tú hablas de la inteligencia cognitiva, sincronizarla con la inteligencia emocional para poder canalizarla. Se dice fácil cuando no está inspirado, pero es que de la crisis, de la frustración, si te conectas con estos elementos de placer, ahí sales de la crisis placenteramente. Mucha ¿Y gente cuál es habla la de disciplina, es pregunta? que lo digo, hablo y voy con esto. Hablas de la disciplina, del elemento de la disciplina. La mayoría de nuestra población asocia disciplina con dolor.
Y eso no tiene que ser así. Claro que no. La disciplina más bien puede ser un acto impresionantemente placentero si uno lo sabe canalizar placenteramente. ¿Cuál es la base de la disciplina? Los hábitos. La estructura de disciplina son los hábitos. Hay formas de sembrar hábitos a través del sacrificio, el dolor, o hay formas de sembrar el hábito a través del enganche de placer. Todo depende de cómo yo sepa administrarme el asunto, yo me lo sepa plantear. No es lo mismo que yo empiece a hacer ejercicio, tengo el plan de rebajar, tal, con dolor y cosas. Mira, sí, yo he visto, donde yo troto, hay unos circuitos, a mí me encanta trotar al aire libre, me encanta. Y hay unos circuitos, unos parques, y, ¿sabes? Esos gimnasios a cielo abierto, a alguien se le ocurrió poner palabras motivadoras en cada estación. Y cuando yo veo las palabras motivadoras en cada estación, dice, si no hay dolor, no hay resultado. Yo, ok, eso puede ser motivador, Te tiene que ¿qué doler. tal si yo, qué tal, puede pasar, y ojo, puedes lograr resultados, pero ¿qué tal si yo al inicio del ejercicio, al inicio de mi plan de ejercicio, lo primero que hago es conectar con la naturaleza, lo primero que hago es conectar con ese entorno, lo primero que hago es respirar, conectarme y empiezo a trotar es conectándome con la naturaleza que rodea y al final conecto con el placer de lo hecho. Si yo conecto con esos placeres en mi hábito, el hábito se va a sembrar de una manera mucho más adecuada y la probabilidad de que yo lo vuelva a ejecutar aumenta. Entonces fíjate que todo depende del enfoque, de tu estrategia. ¿Quiero disciplina? Sí, pero hay una forma de sembrar la disciplina de manera placentera y hay una forma de sembrar la disciplina de manera dolorosa. ¿Qué ha predominado en la historia? La dolorosa. Mm. Pero ¿qué puede predominar en tu vida? La placentera. Polo de Eros versus polo de Tánatos. Entonces, oye, ¿qué debe predominar en la vida? El estilo de Eros versus el estilo de Tánatos. Eros es el dios del amor, el placer y la vida. Y fíjate que todo eso está asociado a abundancia. Tánatos es el dios del dolor, la muerte y el sufrimiento. Y todo eso está asociado a escasez. Cuando uno madura, hace las paces con la muerte. Obvio, porque es lo único seguro. Pero oye, si uno es sano, uno busca placer, amor, vida. Ujú. Entonces, si tu motivación, si la forma de canalizar la frustración en estos momentos, que es el tema que nos emplazó acá, si yo me doy el permiso de vivir el shock, de drenar, resuelvo la urgencia, pero entonces luego me doy el permiso de vivir el shock, la situación emocional negativa, lo vivo, me doy el permiso, pero no me quedo pegado, logro conectar con a dónde quiero ir y eso me lo replanteo con el placer. La disciplina que la va a sustentar puede ser increíblemente placentera, positiva, llenadora, cultivadora, puede ser el inicio de algo nuevo e increíblemente emocionante. Y ahí es cuando el dicho se cumple, no hay mal que por bien no venga. Pueden haber situaciones mejores. Es Pero por más, supuesto. cuando lo ves en perspectiva, ahí es cuando tú dices, menos mal que me pasó aquello. Pero ese menos mal que me pasó aquello fue porque hiciste cosas que te llevaron a una nueva adaptación, a un nuevo elemento. Mira, la palabra crisis viene del griego krinin, significa juzgar, seleccionar, decidir, implica cambio. O te vas para mejor o te vas para peor. Igual no te quedas, te lo juro, porque si no, no es crisis. Claro. ¿De qué dependerá que esta situación frustrante, que te tienes que dar el permiso de vivir el dolor, pero de qué dependerá el resultado ulterior? De lo que te conecte finalmente. Y el único responsable de eso está en tu silla. Ese es el asunto. Entonces, fíjate como hablabas de inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, el truco está en saberlo canalizar, pero mira, ¿hacia dónde voy después? Y esos recursos, si son predominantemente impulsados por el placer, la probabilidad de éxito está conectada con la abundancia. Si vas a, si vas a revisarte y ves que en tu vida fue la disciplina a punta de dolor, pues no es raro que ahorita te estés castigando y que creas que te vas a tener que dar látigo para poder salir adelante. Y hay gente que cree que esa es la única vía. Y ojo, y se sale. Pero ¿a qué precio? ¿Y Claro, con cuáles resultados? claro. ¿Cómo vas a tratar a la gente? Una persona que siempre se latiga, se latiga, se latiga, ¿cómo va a tratar al entorno? A punta de látigo. ¿Y qué es lo que va a cosechar? Entonces, fíjate que todo esto vale para revisarnos. ¿Cómo ha sido tu historia? Si en tu casa lo que predominaba era ante un evento, no sé, se cayó el vaso y se rompió. ¿Qué era lo que predominaba en tu historia personal, en tu infancia? Un regaño, un castigo, una descalificación. Te lo dije, tú que eres tonto, tal.
groserías. Entonces, mira otra vez ese pasado para que analices ya como adulto cómo era que se manejaba un problema en tu casa. O hubo Ujú. tolerancia, o hubo, ajá, se cayó, ¿no? Bueno, pues ya va. Primero, papá, recoge los trozos grandes. Ven acá, ajá, ahora tú me vas a ayudar. Vamos a traer el recogedor, vamos a recogerlo juntos. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez para que no pase? Ah, tenemos que tener cuidado con el vaso, ¿verdad? Esas son dos formas de reaccionar de un papá con un niño. Ajá, Claro, ¿cómo fue tu historia? ¿Y cómo va a ser tu historia como papá, por ejemplo, si es el caso? Fíjate cómo los problemas se pueden abordar de manera diferente ante un totalmente, evento. totalmente. Y dependiendo de nuestra historia, probablemente tendamos a reaccionar de una manera predominante. Si no lo analizamos, ¿cómo lo vamos a cambiar? Si nos frustramos en este momento y descubrimos que ante la frustración lo que hacemos es latigarnos, 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 es probablemente porque eso fue lo que nos enseñaron con la disciplina. Pero puede haber un mecanismo totalmente diferente. Puede haber disciplina con amor, con cariño, con placer, nuevos hábitos con placer, y eso va a ser increíblemente productivo. Y sobre todo va a generar dividendos de muy buenos tratos, de ser personas que tratemos a los demás, oye, con amor, con afecto, con cariño. Para hacer eso, ¿quién es la primera persona a la que tienes que tratar con amor, con placer y con cariño? La que está en tu silla. No hay otra. Claro, claro, siempre es así, siempre es así. Es que interesante toda la exposición que acabas de dar. Ya estamos llegando al final de este encuentro. Yo te lo agradezco totalmente porque he estado detrás de ti, Nubes, para conversar, Estamos en básicamente. cambio, estamos en Estamos en cambios, cambio estamos en para, constante cambio. para conversar sobre las emociones que nos abordan. Pero es que las emociones y el pensamiento que están directamente conectados, ya sea porque no hay, no hay asincronía en el momento, pero ciertamente que puede pasar en este instante, simplemente nos están ayudando a reencontrarnos, sobre todo porque este Marte retrógrado nos va a dar un cambio de perspectiva. Y estoy hablando no solo a nivel personal, que podemos hacer muchísimo, como tú lo acabas de mencionar, cuando nosotros somos capaces de abordar una misma situación desde otro ángulo, para mejorar nuestras reacciones y nuestras interacciones, que es Géminis. También hablo de la manera en que nosotros podemos manejar mucha información nueva que nos está llegando, porque también Géminis está relacionado con la información y Mercurio se está encargando de remover, hacer esos cambios importantes, porque está recibiendo mucho más en Sagitario, a nivel a nivel de todo lo que le está ocurriendo con Venus al mismo tiempo, porque están viajando juntitos en el signo de Sagitario y se están abriendo nuevas oportunidades. Y para abrirse a nuevas oportunidades necesito estudiar, prepararme. Y eso es lo que está ocurriendo. Con Marte retrógrado en Géminis podemos estudiar, prepararnos, tener nuevas ideas, una nueva perspectiva sobre unas mismas situaciones, quizás a nivel comercial, ¿ok? Porque se están abriendo nuevas fuentes que eran desconocidas para nosotros y esto es algo nuevo que va a llegarnos con todos los avances tecnológicos que ya nos vienen. Entonces, estoy hablando a nivel global, sí, pero es que nos va a rebotar, como nos ha rebotado todo lo tecnológico en los 3 últimos años. Cuando antes no manejábamos redes sociales, ahora las tenemos que manejar. Cuando los canales de televisión se tienen que desplazar a las redes sociales y no viceversa. Es decir, hay tantos manejos que la comunicación muy de Géminis se está viendo modificada y Marte está pasando el cuchillo con, Así es, con todo lo viejo, ¿ok? la Para, espada de Marte. para darle una nueva dirección a todo lo que nos viene. Y esto nos cambia la perspectiva mental, ¿ok? Y eso se ¿Verdad que está, sí? no, todo está muy, muy sincronizado a pesar del aparente desorden que tenemos. Y eso por supuesto que nos cambia nuestras Claro. interacciones diarias, nuestra comunicación con el otro, mi interés está cambiando, mi pasión está cambiando. ¿Por qué? Porque nos están dejando ver algo nuevo, que eso lo vamos a ver después, quizás en este momento no, porque se nos está frustrando algo, se nos está quitando algo que
ahora el 8 de diciembre se va a despejar, cuando el Sol entre en oposición a Marte. Y con la Luna ahí al lado, que son las emociones, pues nada, si hemos estado trabajando con estos temas, quizás no nos sorprenda tanto, pero quizás sí nos sorprenda, y no de inmediato, sino los días siguientes. Y con Júpiter entrando en el signo de Aries, signo que rige Marte, el día 20 de diciembre, y Júpiter es expansivo, y Júpiter entra en Aries con todo, y las proyecciones pueden ser impresionantes. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, porque ese es el día antes del solsticio, cuando el Sol entra y hace cuadratura a Júpiter desde el signo de Capricornio, y desde el signo de Capricornio exactamente, bueno, van a ocurrir temas de estructuras, nuevas estructuras que vamos a tener que saber cómo usarlas. ¿Y qué hace Wow. Géminis? Géminis es el conocimiento básico. Y conjunto a, bueno, lo que está ocurriendo ya en Sagitario, tenemos que ponernos, enfocarnos en todo esto nuevo que se nos avecina, además con una rapidez que no imaginábamos. Qué Luven. interesante, de verdad Sí. que sí. No, bueno, estoy dando así como un resumen rápido de lo que puede suceder en estas próximas semanas. Luben, feliz de haber tenido tu presencia y hayas compartido tu sabiduría con todos nosotros. Y Encantado de poder estar contigo, Mayra. De no sé verdad si siempre es un placer. si quieres complementar algo, si quieres añadir algo sobre este tema. Que si descubres que te cuesta el asunto, que te quedas pegado, Ujú. busques ayuda, pues. Busques Claro, ayuda. Hoy en día cada vez más buscar ayuda es un acto inteligente. Había mucho tabú en nuestra sociedad, todavía permanece, sí. pero también hay mucha gente que hoy en día no, que hoy en día más bien sabe que para eso están los recursos profesionales, gente que te asista. El asunto es que si algo de lo que hemos conversado hoy ha resonado en ti y te descubre hacer introspección, descubrir cosas, no estás solo, no estás sola. Todo se Importantísimo. puede canalizar y donde había un problema, siempre puede haber un aliado. Y eso es interesantísimo cuando se voltea Wow, la tortilla. qué Un interesante. placer, Mayra, encantadísimo y Igualmente, agradecido, Luven. agradecido de poder estar No, más contigo. yo. Ha sido fantástico esta improvisación del día de Me hoy, encantó, me encantó. sin haber Éxitos. avisado. Un beso grande y gracias a todos por estar aquí.